Una calurosa mañana de julio en Atenas comenzó como de costumbre. Sabrina se despertó temprano. Thomas seguía durmiendo de espaldas a ella. Últimamente se había convertido en una costumbre, dormirse y despertarse como extraños. Saliendo tranquilamente de la cama, intentó no despertar a su marido. Aunque, para ser sinceros, en los últimos meses él se ha ido despertando cada vez más tarde, aunque antes siempre se levantaba con ella. «Me canso en el trabajo», dijo él, evitando su mirada. Sabrina se acercó a la ventana, respirando el aire de la mañana. Daba a un pequeño patio donde los vecinos ya empezaban a despertarse. La señora Elizabeth, una anciana inglesa del primer piso, estaba sacando la basura, y el señor Brown, recién llegado de Londres, paseaba a su caniche. «Buenos días, Sabrina», le saludó la señora Elizabeth. «Sí, tengo que preparar la masa de la pizza», respondió Sabrina, intentando sonreír. «Ayer vi a tu Thomas», dijo de repente la vecina. «Llegaba tarde a casa, sobre las 10 de la noche». Sabrina sintió que algo se apretaba en su interior. Thomas le había dicho que llegó a las 7 y se fue directamente a la cama porque le dolía la cabeza. En la cocina, se puso automáticamente a preparar café. 23 años de matrimonio no son ninguna broma. Se mudaron a Grecia jóvenes, llenos de sueños y esperanzas. Thomas abrió su taller de carpintería metálica y ella consiguió trabajo en una pizzería. Entonces, él estaba orgulloso de ella y decía que su mujer era la mejor pizzaiolo de toda Atenas. Sabrina se quedó helada mientras recogía su ropa sucia para lavarla. La camisa de Thomas olía como el perfume de otra persona, un aroma ligero y floral, nada que ver con el olor a metal y soldadura que su marido solía traer a casa del trabajo. En su bolsillo encontró un recibo del restaurante Athena, uno de los establecimientos más caros de la ciudad. «¿Qué haces levantada tan temprano?», se oyó la voz somnolienta de Thomas, que la hizo sobresaltarse. «Como siempre», respondió ella, tratando de sonar tranquila. «No, no quiero tu café barato», replicó bruscamente de repente. «Me tomaré uno decente en la oficina». Sabrina se quedó helada. Nunca antes había hablado con tanto desdén de su cocina. «¿Pasa algo, Thomas?», preguntó con cautela. «No me pasa nada, solo estoy cansado de todo esto». Agitó la mano alrededor de su modesta cocina. «Otras personas viven vidas normales y nosotros estamos atrapados aquí. Tú y tu pizzería...» «¿Qué tiene de malo mi trabajo?», le temblaba la voz. «No es así», alzó la voz. «Trabajas como una simple cocinera y podrías...» «¿Podrías qué?», interrumpió ella. «Me encanta mi trabajo, Thomas. Tú lo sabes». «Lo sé», hizo una mueca. «Eso es lo molesto. Ni siquiera te esfuerzas por conseguir algo más». Se fue a la ducha, dejándola a solas con sus pensamientos. Sabrina recogió sus cosas mecánicamente y salió de casa. El calor ya empezaba a subir, pero ella apenas se dio cuenta. En la pizzería la esperaba Betty, que trabajaba allí como camarera desde hacía 10 años. «Hoy estás pálida», le dijo mientras la ayudaba a sacar los ingredientes. «No he dormido lo suficiente», trató de disimular Sabrina. «¿Y Thomas no vino a cenar otra vez?», preguntó Betty con cautela. «No», Sabrina se concentró en la masa. «Dijo que estaba ocupado». Betty se acercó y dijo en voz baja: «Sabes, ayer lo vi cerca de la plaza, con una mujer joven». «Probablemente una clienta», respondió Sabrina rápidamente, pero le temblaban las manos. «Un cliente no se inclinaría tanto hacia él», dijo Betty suavemente. En ese momento entró en la pizzería el primer cliente, Robert, que pedía pizza todos los martes. «Buenos días, señoras», saludó. «Sabrina, ayer vi a tu marido en el Athena. No sabía que le gustaran estos sitios». Sabrina apenas podía sostener la pizza que estaba sacando del horno. Athena era el mismo restaurante del que había encontrado el recibo en el bolsillo de Thomas. «Él tenía una reunión de negocios», murmuró. Después de que Robert se marchara, Betty le tocó suavemente el hombro. «Cariño, sabes que algo está pasando, ¿verdad?» «No sé qué pensar», susurró Sabrina. «Entonces solo observa», le aconsejó Betty. «No saques conclusiones precipitadas, pero no hagas la vista gorda ante lo evidente». El día se alargó interminablemente.
Sabrina trabajaba mecánicamente, con la mente distraída. Recordó cómo había cambiado Thomas en los últimos meses. Camisas nuevas, colonia cara, constantes retrasos en el trabajo. Dejó de hablar de sus asuntos, se volvió irritable y a menudo la criticaba. A última hora de la tarde sonó el teléfono. Era Thomas. «Esta noche llego tarde», dijo secamente. «No esperes a cenar». «¿Otro encargo importante?», intentó bromear ella. «No es asunto tuyo», contestó secamente y colgó. Sabrina colgó lentamente el teléfono. Las palabras de Betty sobre la joven, el recibo del restaurante, el olor del perfume de otra persona seguían rondando por su mente. «No llores, cariño». Betty le rodeó los hombros con los brazos. «Eres una mujer fuerte. Lo superarás». «Ni siquiera sé a qué debo enfrentarme», susurró Sabrina. «Quizá me estoy imaginando cosas». «Quizá sea hora de abrir los ojos», replicó Betty con suavidad, «y empezar a actuar». Sabrina estaba junto a la ventana, contemplando la oscuridad de la noche ateniense. El reloj marcaba las 11:30. Thomas no volvía a contestar al teléfono. El calor del día retrocedía lentamente, dejando tras de sí un aire sofocante. Una suave brisa entraba de vez en cuando por la ventana abierta, trayendo el olor a jazmín del patio vecino. El teléfono vibró. Un mensaje de Betty. «¿Cómo estás? Llámame si necesitas algo». Sabrina colgó el teléfono sin contestar. Pasaron 2 semanas desde aquella conversación en la pizzería. 2 semanas de dudas, noches sin dormir y observaciones. Thomas estaba cada vez más distante. A menudo volvía tarde y a veces ni siquiera pasaba la noche en casa, poniendo excusas sobre pedidos urgentes. De repente, la llave giró en la cerradura de la puerta. Thomas entró sin encender la luz del pasillo. «¿Todavía estás despierto?», su voz sonaba tensa. «Te estaba esperando», respondió Sabrina, intentando mantener la calma. «¿Dónde estabas?». «En el trabajo», respondió bruscamente, entrando en la cocina. «¿Hasta las 11?», le siguió Sabrina. Hacía tiempo que estaba oscuro en el taller. Pasaba por allí. Thomas se dio la vuelta bruscamente. «¿Me estás siguiendo?». «No, salía del trabajo y...». «¡Basta!», golpeó la mesa con el puño. «Estoy harta de esto, de tus sospechas, de tus llamadas, de tu miserable pizzería». Sabrina dio un paso atrás. «¿Qué te pasa, Thomas? Ya no eres el mismo». Se hundió pesadamente en una silla, sin mirarla a los ojos. «Quiero el divorcio». Estas palabras sonaron como un disparo en el silencio de la noche. Sabrina sintió que le fallaban las piernas. «¿Qué? Quiero el divorcio», dijo en voz baja, pero con firmeza. «No puedo seguir viviendo así». «¿Qué quieres decir?», le temblaba la voz. 23 años juntos, y de repente... «Eso es», alzó la voz. 23 años de lo mismo. Estás atrapado en tu pizzería, sin intentar siquiera crecer. Vives como... ¿Cómo qué, Thomas?». Sabrina sintió que se le helaban las entrañas. «Como una gris mediocridad», la regañó. «Mírate, un simple cocinero en una pizzería barata, y podrías...». «¿Podría qué?», interrumpió ella. «Este es el trabajo que me gusta. Tú misma dijiste que estabas orgullosa de mí». «Eso fue hace mucho tiempo», hizo un gesto con la mano. «He cambiado. Quiero una vida diferente, ¿sabes? Quiero libertad, oportunidades». «¿Otra mujer?», preguntó Sabrina en voz baja. Thomas se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «No se trata de eso. Es solo que ya no quiero vivir como un pequeño artesano con una esposa pizzera». Sabrina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «¿Cuándo empezó, Thomas? ¿Cuándo dejaste de ser el hombre que yo conocía?». «No dejé de serlo», se puso en pie. «Simplemente me di cuenta por fin de lo que quería de la vida. Y no es esto». Llamaron a la puerta. Era la señora Elizabeth. «Lo siento, ¿pero está todo bien?». «Todo va bien», respondió Sabrina rápidamente. «Solo estamos hablando». «Sí», sonrió Thomas con ironía. «Sobre cómo acabar con esta farsa». La señora Elizabeth miró de uno a otro. «Sabrina, querida, quizá deberías venir a mi casa. Tomaremos un té».
No, gracias. Sabrina se enderezó. Me quedo en casa. Cuando su vecina se marchó, Thomas empezó a recoger sus cosas. Voy a quedarme un tiempo con una amiga. Mañana enviaré los papeles del divorcio. ¿Una amiga? Sabrina sonrió amargamente. No hace falta que mientas, Thomas. Sé que no estás solo. Se quedó inmóvil un momento, pero no dijo nada. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral. Sabes, llevo mucho tiempo pensando cómo decir esto, pero la verdad es que somos personas diferentes. Tú te conformas con poco y yo quiero más. ¿Y nuestros planes? Preguntó en voz baja. Queríamos abrir nuestro propio restaurante. Esos eran tus sueños, no los míos, la interrumpió. Ya no quiero formar parte de ello. La puerta se cerró. Sabrina se hundió lentamente en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Sus palabras sobre la gris mediocridad, sobre la miserable pizzería, sobre otra vida, rondaban por su cabeza. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Betty la que llamaba. «Cariño, acabo de saber de la SRA. Elizabeth. Se ha ido», susurró Sabrina. «Acaba de largarse. Ahora mismo voy», dijo Betty con firmeza. «No, no lo hagas». Sabrina se secó las lágrimas. «Necesito estar sola. Necesito pensar». «¿Qué hay que pensar?», se indignó Betty. «Él solo...». «No», la interrumpió Sabrina. «Necesito entender qué está pasando realmente. ¿Por qué se ha vuelto tan... extraño?». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Por la noche, Atenas centelleaba de luces y sonaba música a lo lejos. La vida seguía, aunque su mundo acababa de partirse en dos. En el armario colgaban sus camisas, esas que olían a perfume ajeno. Sobre la mesa había facturas de restaurantes a los que él nunca la había invitado. Todo cuadraba en una sola foto, pero Sabrina sintió que no era toda la verdad. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Betty. «Tenemos que hablar mañana. Tengo mis sospechas, pero necesito tu consejo». Tumbada en su fría cama, Sabrina pensó en lo rápido que podía cambiar su vida. Por la mañana era una esposa, y ahora estaba sola. Pero en algún lugar de su interior nació una determinación. No se rendiría tan fácilmente. Descubriría la verdad, por amarga que fuera. Pasó una semana desde la noche en que Thomas se fue de casa. Sabrina intentó sumergirse en su trabajo para evitar pensar en el dolor y la herida que le carcomían el alma. Pero aquella mañana, todo cambió. Caminaba hacia la pizzería por su ruta habitual a través de la plaza central. El calor ya empezaba a subir, a pesar de que solo eran las 9 de la mañana. De repente, sus ojos vieron una figura familiar en el café de verano Olimpia. Thomas estaba sentado en una mesa, pero no solo. «No, mira eso», se oyó una voz detrás de él. Era Betty, que también se dirigía al trabajo. Sabrina se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. Una mujer joven estaba sentada junto a Thomas, una esbelta rubia con un elegante vestido blanco, impecablemente maquillada y peinada. Estaba contando algo, gesticulando graciosamente con sus manos bien cuidadas, y Thomas la miraba con una fascinación que Sabrina no había visto en años. «¿Quién es?», susurró Sabrina, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Espera». Betty tiró de ella de la mano hasta el banco más cercano. «Siéntate, estás toda blanca». Se sentaron de modo que la mesa de Thomas quedara a la vista, pero lo suficientemente lejos como para no llamar la atención. La joven, mientras tanto, se echó el pelo hacia atrás con elegancia y puso la mano en el hombro de Thomas. El gesto era tan posesivo, tan confiado. «Dios, qué humillante», susurró Sabrina, sintiendo que algo se apretaba en su interior. Ni siquiera se avergüenza de que lo vean con ella en público. En ese momento, un camarero se acercó a la mesa. La mujer le dijo algo, y en sus gestos, en el giro de su cabeza, había tanta confianza, tanta arrogancia. «¡Luis!», gritó de repente alguien desde cerca. La joven se dio la vuelta, y Sabrina vio su rostro al completo. Rasgos perfectos, una sonrisa fría, una mirada penetrante. «¡Oh, Richard!», respondió ella con voz sonora y un ligero acento. ¡Qué sorpresa! El hombre que la había llamado se acercó a la mesa. «No esperaba verte aquí. Dijiste que te ibas a Londres, ¿no?».
Mis planes han cambiado. Luis se levantó con elegancia y besó al hombre en la mejilla. Aquí he encontrado algunas oportunidades interesantes. Su mirada se deslizó hacia Thomas, que se tensó de forma extraña. ¿Y esto? Richard miró a Thomas inquisitivamente. Mi nuevo socio, respondió Luis con una sonrisa misteriosa. Tenemos un proyecto empresarial conjunto. Sabrina sintió que se le cortaba la respiración. Betty le apretó la mano con fuerza. Espera, cariño, no te delates. ¿Un proyecto empresarial? Preguntó Richard con tono extraño. ¿Tus inversiones otra vez? ¿Ocurre algo? La voz de Luis sonaba gélida. No. Richard retrocedió rápidamente. Me alegré de verte, cuídate. Cuando se marchó, Luis volvió a sentarse, pero ahora su postura cambió. Se puso más rígida, más tensa. ¿Quién era? Preguntó Thomas, y por primera vez Sabrina oyó incertidumbre en su voz. No importa, dijo Luis. Háblame más de tu taller. ¿Qué perspectivas hay? Sabrina sintió que se mareaba. Betty sacó rápidamente una botella de agua de su bolso. Bebe esto, y escúchame con atención. Algo no va bien aquí. ¿Qué quieres decir? Sabrina apenas podía sostener la botella con sus manos temblorosas. Betty habló en voz baja, pero con firmeza. ¿Tu inversión otra vez? ¿Y qué tan rápido se fue este Richard cuando ella se volvió fría como el hielo? Hay algo más que una aventura. En ese momento, Luis se levantó de repente. Tengo que irme. Te veré en el Athena por la tarde. Y no olvides los documentos de los que te hablé. Besó a Thomas en la mejilla, un beso rápido, casi de negocios, y se marchó, con sus zapatos de tacón repiqueteando sobre los adoquines. Cada uno de sus pasos irradiaba confianza y poder. Thomas permaneció sentado, viéndola marchar. Su rostro estaba extrañamente confuso, nada que ver con la expresión entusiasta con la que la había mirado antes. Nosotros también deberíamos irnos, dijo Betty, levantándose. No debemos llegar tarde al trabajo. ¿Qué trabajo? Sabrina sonrió amargamente. ¿Cómo voy a trabajar después de...? Es después de esto cuando tienes que trabajar, la interrumpió Betty. Y pensar mucho. Caminaron hacia la pizzería, pero Sabrina apenas se fijó en la carretera. Una imagen se alzaba ante sus ojos. Luis poniendo la mano en el hombro de Thomas, su fría sonrisa, la extraña conversación sobre inversiones. Robert, un cliente habitual, se reunió con ellos en la pizzería. «¡Oh, qué caras más sombrías! No es gran cosa», contestó Betty rápidamente. «Es solo el calor». Pero Robert se puso serio de repente. «Sabrina, hace tiempo que quería decírtelo. Vi a tu Thomas con esa... Luis. Y ya sabes, hay rumores en la ciudad». «¿Qué rumores?», Sabrina preguntó bruscamente. «Dicen que ya ha arruinado unos cuantos negocios. Se hace pasar por inversora y luego...» Se interrumpió al notar la mirada de advertencia de Betty. Sabrina empezó a preparar mecánicamente la masa de la pizza, pero su mente estaba muy lejos. Recordaba cada gesto de Luis, cada palabra. Proyecto empresarial conjunto. Documentos. Inversiones. La señora Elizabeth entró en la pizzería. «Chicas, no van a creer lo que acabo de oír. Es a Luis». «¿Qué?». Sabrina se quedó helada con un rodillo en las manos. «Dicen que cambia de nombre como de guante, y en cada ciudad deja maridos arruinados». Sabrina sintió que le fallaban las piernas. Betty la levantó rápidamente. «Vale, ya está bien de cotilleos por hoy. Tenemos trabajo que hacer». Pero Sabrina ya no podía pensar en el trabajo. Un plan se estaba formando en su cabeza. Tenía que averiguarlo todo sobre Luis. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué quería realmente de Thomas? «Conozco esa mirada», dijo Betty en voz baja cuando se quedaron a solas. «Todavía nada», respondió Sabrina, sintiendo algo parecido a determinación por primera vez aquel día. «Pero no voy a dejar que arruine la vida de Thomas». «¿Incluso después de cómo te trató?» «Incluso después de eso», dijo Sabrina con firmeza. «Porque si lo que todos dicen es cierto, él corre un gran peligro». Volvió al trabajo, pero ahora sus movimientos eran más seguros. Ya no era solo una esposa abandonada. Ahora tenía un propósito: comprender quién era Luisa y evitar el desastre que se avecinaba para su familia, antaño feliz.
Sabrina estaba sentada en la penumbra de la cocina, mirando la pantalla de su teléfono. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero ella no podía dormir. En la habitación contigua, la lavadora zumbaba suavemente, el único sonido en el apartamento vacío. Volvió a mirar viejas fotografías, intentando averiguar cuándo se torcieron las cosas. «Ya no puedo seguir con esto», susurró al vacío. En la foto de hacía 3 años, Thomas y ella estaban junto al mar, felices, sonrientes. ¿Quién iba a pensar que todo acabaría así? Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Las luces de Atenas parpadeaban en la noche y se oía el ruido de una moto a lo lejos. La llamada llegó inesperadamente, haciéndola dar un respingo. «Marie». «¿Qué haces levantada?» La voz de su amiga sonaba preocupada. «¿Y tú?», intentó bromear Sabrina. «Acabo de terminar de trabajar en un caso. ¿Y tú?». Sabrina sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «Creo que me voy a volver loca». «Prepárate», dijo Marie con firmeza. «Estaré allí en 20 minutos». Sabrina quiso discutir, decir que era demasiado tarde, pero se dio cuenta de que en realidad no quería estar sola. Marie llegó incluso antes de lo que había prometido. A sus 48 años, era una abogada de éxito, especializada en derecho de familia, y que a menudo ayudaba a mujeres en situaciones difíciles. «Sí, cuéntamelo todo», dijo, poniendo una botella de vino sobre la mesa. «Y no digas que es demasiado tarde, mañana es sábado». Sabrina respiró hondo. «La vi, Marie. Vi a aquella por la que se fue». «¿Luis?». Marie abrió el vino. «Cuéntame». Durante la siguiente media hora, Sabrina describió con detalle la escena del café, la extraña conversación con Richard, las sospechosas palabras sobre las inversiones. Marie escuchó sin interrumpir, solo de vez en cuando tomaba algunas notas en su teléfono. «¿Sabes qué es peor?». Sabrina bebió un poco de vino. «Me siento tan insignificante a su lado. Es tan elegante, tan segura de sí misma». «Para», la interrumpió Marie bruscamente. «No te atrevas ni a pensarlo. Eres una mujer maravillosa que trabaja duro y... ¿Y qué?». Sabrina sonrió con amargura. «¿Yo hago pizza mientras ella le lleva a restaurantes caros?». Marie sacó su portátil. «Veamos qué podemos averiguar sobre la tal Luis». «Ya he mirado», suspiró Sabrina. «Tiene un montón de fotos de complejos caros. Muestra algunas reuniones de negocios». «Enséñamelo». Marie se acercó. Abrieron la página de Luis en las redes sociales. Hoteles de lujo, yates, trajes de negocios de marcas famosas. «Es extraño», murmuró Marie. «Todas las publicaciones son de este año». «Quizá una cuenta nueva», sugirió Sabrina. «O un nuevo nombre». Marie empezó a teclear algo rápidamente. «Escucha, ese Richard. ¿Qué aspecto tenía?». Sabrina describió al hombre del café. Marie se enderezó de repente. «Ya me lo imaginaba, mira». En la pantalla apareció un artículo de hace 3 años. «Famoso hombre de negocios Richard Thompson acusa a su antiguo socio de fraude». «Es él», exclamó Sabrina. «Solo que aquí es un poco más joven y más rico», añadió Marie. Tras el escándalo, su empresa quebró. Continuaron su búsqueda. A cada minuto que pasaba, el panorama se volvía más y más inquietante. Luis aparecía en distintas ciudades con nombres diferentes. Había fotos con empresarios de éxito por todas partes, y luego el silencio. «Oh, Dios», susurró Sabrina. «¿Acaso Thomas?» «Que no cunda el pánico antes de que te des cuenta». Marie cerró el portátil. «Necesitamos pruebas. Pruebas reales, no solo sospechas». «¿Qué pruebas? Ya ni siquiera sé dónde vive». «Pero sé cómo averiguarlo». Marie terminó su vino. «Escucha con atención. Conozco a un detective privado. Él puede...». «No», la interrumpió Sabrina. «No puedo... Es demasiado». «¿Demasiado qué?». Marie la miró directamente a los ojos. «¿Demasiado humillante? ¿No es humillante que tu marido esté a punto de perderlo todo por culpa de este estafador?». Sabrina guardó silencio. Los recuerdos daban vueltas en su cabeza. Thomas, dando todo su dinero para el desarrollo del taller, sus sueños de tener su propio negocio. «De acuerdo», dijo finalmente. «¿Qué tenemos que hacer?». Marie sacó una tarjeta de visita. «Se llama William.
Trabaja con tranquilidad y profesionalidad. Nos reuniremos con él mañana en mi oficina. ¿Y si...? Sabrina tartamudeó. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si ella solo...? ¿Simplemente qué? Preguntó Marie con suavidad. ¿Te ha robado a tu marido? ¿Ha destruido a tu familia? Aunque no sea un fraude, tienes derecho a saber la verdad. De repente sonó el timbre. Ambas mujeres se sobresaltaron. ¿Quién podría ser a estas horas?, susurró Sabrina. Marie se dirigió a la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Betty, sonó una voz familiar. Sabrina, abre. Tengo noticias importantes. Cuando abrieron la puerta, Betty entró volando en el apartamento, con unos papeles en la mano. No te lo vas a creer. Mi sobrina trabaja en el banco y acaba de decirme... Marie la interrumpió. Empecemos desde el principio. Betty se sentó a la mesa, aún sin aliento. Thomas estuvo hoy en el banco. Quería pedir un préstamo importante para el taller. Sabrina sintió que le fallaban las piernas. ¿Qué? Pero... ¿eso es todo lo que tiene? Así es, asintió Betty. ¿Y sabes quién estaba con él? La tal Louise. Se presentó como su asesora comercial. Marie anotó algo rápidamente. Esto es serio. Si ella está tratando de obtener el control de su propiedad... Pero el banco se negó, continuó Betty. No les gustaba algo de los documentos. Sabrina se sintió extrañamente aliviada, pero no duró mucho. Hay algo más. Betty bajó la voz. Mi sobrina dice que Luis intentó abrir una cuenta ese mismo día. ¿Y sabes qué es lo interesante? El banco la rechazó porque su nombre estaba en una lista especial. Marie se levantó bruscamente. Sí, ahora definitivamente tenemos que actuar. Sabrina, tienes que entender que esto ya no es solo un asunto personal. Aquí podría haber un delito grave. Sabrina miró por la ventana, donde empezaba a amanecer. Toda su vida, 23 años de matrimonio, todos sus sueños y planes, todo podía venirse abajo por culpa de esta mujer. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Marie le puso la mano en el hombro. Primero, mantener la calma. Segundo, confiar en los profesionales. Y en tercer lugar, hizo una pausa. Tercero, estar preparados para el hecho de que la verdad puede ser peor de lo que pensamos. Sabrina miró a las dos mujeres que habían acudido en su ayuda en mitad de la noche y sintió que le volvían las fuerzas. Sí, estaba destrozada y humillada. Sí, tenía el corazón roto, pero ahora tenía un propósito: salvar no solo su matrimonio, sino posiblemente la vida de Thomas. De acuerdo, dijo, enderezándose. ¿Por dónde empezamos? Con información, respondió Marie sacando su teléfono. Llamaré a William ahora mismo. Y tú, Betty, dime todo lo que sepas sobre sus rutas, lugares de encuentro. El sol salía lentamente sobre Atenas, mientras las tres mujeres trazaban un plan de acción. Un plan que sacaría a la luz la verdad, fuera cual fuera. La búsqueda de un investigador privado comenzó inmediatamente después de aquella noche, cuando Sabrina, Marie y Betty decidieron pasar a la acción. Marie asumió el caso ella misma. Como abogada, tenía una amplia gama de contactos. Odio decirlo, dijo Marie sentada en la cocina de Sabrina, pero no es fácil encontrar un detective de confianza en Atenas. La mayoría digamos que no son muy exigentes en sus métodos. Sabrina cogió nerviosamente su servilleta. ¿Realmente necesitamos un detective? ¿No podemos ir a la policía? ¿Con qué pruebas? Marie objetó suavemente. Mi marido se fue con otra mujer. No es un delito. Necesitamos hechos, documentos, pruebas del fraude. Marie se pasó una semana entera llamando a sus colegas abogados. Finalmente, su vieja amiga, Olivia, le aconsejó que se pusiera en contacto con William Porter. Es un antiguo inspector de Scotland Yard, dijo Olivia. Se trasladó a Grecia hace 5 años. Tiene muchos principios y nunca acepta casos dudosos. Su oficina estaba en el casco antiguo de Atenas, en un edificio de 3 plantas con paredes desconchadas. No había letreros, solo un número de apartamento y un viejo interfono. ¿Es aquí?, preguntó Sabrina, insegura, mientras Marie y ella subían las chirriantes escaleras. Esta es la clase de gente en la que se puede confiar, respondió Marie. Los que no presumen. El pequeño despacho de William era sencillo pero ordenado. Detrás del escritorio se sentaba un hombre de unos 50 años,
de mirada penetrante y pelo canoso. «Señora Montgomery», se levantó para recibirme. «Marie ya me ha hablado de su situación. Tome asiento». Sabrina se hundió en la silla, agarrando con fuerza su bolso. «No sé ni por dónde empezar». «No hace falta que empieces», dijo William con suavidad. «Ya he empezado mi investigación». Sacó una carpeta de papeles de un cajón. «Tu Luis es una persona muy interesante. Se ha cambiado al menos 4 nombres en los últimos 5 años». «¿Qué?». Sabrina sintió que se le cortaba la respiración. William extendió las fotografías sobre la mesa. «Aquí está en Milán, hace 2 años. Por aquel entonces se hacía llamar Isabella Rossi. Conoció al propietario de una cadena de restaurantes, Marco Bianchi. Le convenció para que invirtiera 2 millones de euros en un proyecto de expansión empresarial inexistente». «¿Y qué pasó?», preguntó Sabrina en voz baja. «Bianchi lo perdió todo». Desdobló William un recorte de periódico. «Los restaurantes fueron vendidos por deudas. Isabella desapareció con el dinero». Marie estudió detenidamente los documentos. «¿Y los otros casos?». «Hace 1 año, en Barcelona. Allí era María García. La víctima era el magnate de la construcción Antonio Ramírez. Perdió su empresa y estuvo a punto de suicidarse. Luego París. Sophie Dupont, un romance con el dueño de una bodega. Trabajaba allí con un cómplice». «¿Un cómplice?», volvió a preguntar Marie. «Un hombre que se hizo pasar por un consultor de negocios. Ayudaba a convencer a las víctimas de la fiabilidad de sus inversiones». Sabrina recordó de pronto. «Richard. La vi con un tal Richard en un café». William anotó algo rápidamente en su cuaderno. «Descríbelo». Mientras Sabrina describía el aspecto de Richard, llamaron a la puerta. La secretaria traía una nueva carpeta. «Documentos urgentes de Milán, señor Porter». El detective hojeó rápidamente los papeles y silbó. «Parece que vamos por buen camino». En Milán, Richard era conocido como Robert Black. Era el responsable de la parte legal de la estafa. «¿Y ahora?», preguntó Marie. «Han visitado 3 bancos en la última semana». William le mostró las últimas fotos. «En todas partes intentaron conseguir un préstamo contra el taller. De momento, sin suerte». De repente, sonó el teléfono de Sabrina. El nombre de Thomas apareció en la pantalla. «No contestes», dijo rápidamente William. «Lo más importante ahora es no exponerse». «Pero si es mi marido», le tembló la voz a Sabrina. «¿Cómo puedo...?» «Por eso tienes que tener cuidado», interrumpió Marie. «Si Luis sospechaba algo, podría acelerar su plan». El teléfono seguía sonando. Sabrina se quedó mirando la pantalla, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Escucha», dijo William con suavidad. «Entiendo cómo te sientes, pero ahora mismo lo más importante es proteger a tu marido de un grave peligro». En ese momento sonó el teléfono de Marie. Era Betty. «Están aquí, en la pizzería». «¿Quiénes?», preguntó Marie bruscamente. «Thomas y esa... Luis. Pregunta por Sabrina. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? ¿Cuál es su salario?». William anotó algo rápidamente. «Esto es importante. Está recopilando información sobre la situación financiera». «¿Por qué?», preguntó Sabrina. «Quizá quiera aprovecharse de vuestro matrimonio», dijo Marie pensativa. «Si todavía estáis oficialmente casados, podría intentar...». «¿Intentar qué?», interrumpió Sabrina. «Conseguir parte de la propiedad a través de Thomas», explicó William. «Es un esquema estándar. Primero lo convencerá de que pida un préstamo sobre el estudio». «¿Y luego?», susurró Sabrina. «Y luego desaparecerá con el dinero, dejándolo endeudado». Sabrina se sintió mareada. Todo parecía una pesadilla. «¿Qué debo hacer?», preguntó en voz baja. «Primero, estableceremos vigilancia», dijo William. «Tenemos que conocer todos sus movimientos». «Y lo más importante es mantener la calma», añadió Marie. «Haz como si no sospecharas nada». Se quedaron en el despacho hasta la noche, desarrollando un plan de acción. William les explicó cómo trabajan los estafadores profesionales, cómo se ganan la confianza, cómo manipulan los sentimientos. Cuando salieron, ya había anochecido. Marie insistió en llevar a Sabrina a casa. «No puedes estar sola ahora».
En el coche, Sabrina rompió a llorar de repente. «Soy tan estúpida. ¿Cómo no me he dado cuenta?» «No eres estúpida», dijo Marie con firmeza. «Simplemente le quieres, y por eso puedes salvarle». En casa, Sabrina permaneció largo rato en la ducha, tratando de lavarse el horrible día. Cuando salió del baño, recibió un mensaje de Thomas. «Tenemos que hablar del divorcio. ¿Mañana?» Recordó lo que había dicho William sobre no presumir y escribió una breve respuesta. «Lo siento, no me encuentro bien. Hagámoslo más tarde». Mientras yacía en su fría cama, Sabrina pensó en cuántas otras mujeres como ella habían llorado hasta quedarse dormidas por Luis y sus cómplices. Cuántas vidas arruinadas, corazones rotos. «No», se dijo a sí misma con firmeza. «No dejaré que le haga esto a Thomas. Aunque nunca vuelva a mí, no dejaré que lo destruya». Con ese pensamiento, finalmente se quedó dormida, mientras la lavadora seguía zumbando suavemente en la habitación contigua, el único sonido en el apartamento vacío que una vez había estado tan lleno de felicidad y amor. El abrasador sol ateniense iluminaba el pequeño despacho de Marie. Sabrina se agarró a los brazos de la silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Thomas había insistido en reunirse con ella aquí, en el despacho de la amiga que iba a tramitar su divorcio. «Llegas tarde», dijo en lugar de saludarla al entrar. Su mirada, antes amable, se volvió dura y fría. «Estaba en el trabajo», respondió Sabrina en voz baja. «No podía salir de la pizzería sin...» «Otra vez esa maldita pizzería», la interrumpió bruscamente. «Llevas 23 años trabajando allí como simple cocinera. Ni siquiera has podido abrir tu propio negocio». Marie tosió. «¿Podemos empezar con el papeleo?» «Sí, acabemos de una vez». Thomas tamborileó impaciente con los dedos sobre la mesa. «Tengo una reunión dentro de una hora». «¿Con Luis?» dijo antes de que Sabrina pudiera contenerse. Thomas se volvió bruscamente hacia ella. «Aunque sea con ella, al menos hace algo con su vida. Tiene ambiciones, planes». «¿Y cuáles son sus planes?», preguntó Sabrina en voz baja, recordando todo lo que había dicho el detective. «No es asunto tuyo», la interrumpió. «Pero si quieres saberlo, me está ayudando a ampliar mi negocio. Me propuso un plan para atraer inversiones». Marie le entregó los papeles. «Toma, lee las condiciones del divorcio». «¿Qué términos?». Él ni siquiera miró los documentos. «Divórciate, eso es todo». «Thomas». Marie habló con calma pero con firmeza. «Por ley, tenemos que resolver la cuestión de los bienes comunes, el apartamento, el coche...» «Me quedo con el coche», interrumpió. «¿Y el apartamento?» Miró a Sabrina con disgusto. «Puedes quedártelo. No necesito este cuchitril. Pronto tendré una vida completamente distinta». Sabrina sintió que algo se apretaba en su interior. «¿Y el taller? Lo empezamos juntos». «El taller es mío», golpeó la mesa con el puño. «Y ni se te ocurra reclamarlo. Luis ya ha encontrado inversores. Vamos a ampliarlo». «Thomas», Sabrina intentó hablar con calma, «¿estás seguro de que puedes confiar en ella?» Se levantó de un salto de su asiento. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Claro que confío en ella. Es una empresaria de éxito, no una...». Miró su ropa sencilla. «No es una pizzera». «Señor Montgomery», interrumpió Marie, «volvamos al papeleo». «Basta». Le arrebató los papeles de las manos. «¿Dónde firmo? Solo quiero acabar con esto». Sabrina vio cómo él firmaba despreocupadamente sin siquiera leerlos. ¿23 años de matrimonio y termina así? «Y una cosa más», dijo de repente, volviéndose hacia la puerta. «No me llames más. No vengas al estudio. Estoy empezando una nueva vida, y no hay sitio para...». No terminó la frase, pero su mirada lo decía todo. Sabrina se sentó con la cabeza gacha hasta que la puerta se cerró tras él. «Cariño», dijo Marie en voz baja. «¿Te encuentras bien?» Sabrina levantó lentamente la cabeza. No había lágrimas en sus ojos. «Sabes, es bueno que haya venido. Ahora sé con certeza que el Thomas que yo amaba ya no está». «Está cegado», suspiró Marie. «Está Luis». «Lo sé», la interrumpió Sabrina. «Pero ahora lo veo todo claro. Está tan atrapado en sus sueños de riqueza que no se da cuenta de lo evidente». En ese momento sonó el teléfono. Era William. «¿Sí?», respondió Marie. «¿Qué? ¿Cuándo? Vale, lo apunto».
Después de colgar, se volvió hacia Sabrina. Han solicitado un préstamo, un gran préstamo garantizado por el taller. Sabrina apretó los puños. Eso significa que no tenemos mucho tiempo. ¿Todavía quieres salvarlo?, preguntó Marie en voz baja. ¿Después de todo lo que ha dicho? Sabrina se acercó a la ventana. Debajo de ella, vio a Thomas entrando en su coche. Luis ya esperaba en el asiento del copiloto. Sí, quiero, dijo con firmeza. No por él, por esos 23 años en los que fue otra persona, y por evitar que esa mujer destruya a nadie más. Entonces tenemos que actuar con rapidez, dijo Marie, sacando su teléfono. Llamaré a William. Tenemos que acelerar la investigación. Sabrina vio cómo el coche de Thomas desaparecía al doblar la esquina. Sus palabras aún resonaban en sus oídos, crueles, humillantes, pero ya no sentía dolor, solo determinación. Regresó a la pizzería, a pesar de que Marie se había ofrecido a llevarla. Necesitaba ese tiempo para ordenar sus pensamientos. Las calles de Atenas bullían con la vida habitual. Los turistas hacían fotos cerca de edificios antiguos, los músicos callejeros tocaban melodías tradicionales y de las cafeterías salían aromas de café y bollería. Betty la esperaba a la entrada de la pizzería. ¿Cómo te ha ido? Terrible. Sabrina intentó sonreír, pero le salió torcida. Ni siquiera parece el mismo. Entraron. La pizzería estaba vacía, aún no era la hora de comer. Dijo que se avergonzaba de mí, dijo Sabrina en voz baja, atándose el delantal. Que no había conseguido nada en la vida. ¿Te lo imaginas? Tonto, dijo Betty bruscamente. ¿Has olvidado lo orgullosa que estaba de ti? ¿Cómo presumía ante todo el mundo de que su mujer era la mejor pizzera de la ciudad? Todo eso es pasado. Empezó Sabrina a preparar la masa. Ahora tiene una vida diferente, con Luisa. Con la estafadora, querrás decir, murmuró Betty. En ese momento sonó el timbre. Llegaba el primer visitante. Era un anciano inglés, el señor Peterson, que las visitaba a menudo. Buenas tardes, señoras, saludó. Sabrina, ayer vi a tu Thomas. Estaba con una joven. Esta es su nueva socia, respondió Sabrina, intentando mantener la calma. ¿Un socio? Frunció el ceño el señor Peterson. Es una socia extraña. Me recuerda a una historia de Londres. Allí también había una mujer de negocios. Dejó atrás un montón de deudas e inversores desaparecidos. Sabrina se quedó helada con un rodillo en las manos. ¿Qué quieres decir? Oh, solo una vieja historia, agitó la mano. Pero ya sabe, los estafadores siempre tienen el mismo modus operandi. Primero la promesa de montañas de oro y luego los bolsillos vacíos. Cuando el señor Peterson se fue, Betty dijo en voz baja, ¿ves? Hasta los de fuera se dan cuenta de que algo va mal. Sabrina asintió en silencio. Las palabras de Thomas sobre una nueva vida y una empresaria de éxito no dejaban de darle vueltas en la cabeza. ¿Cómo había podido estar tan ciego? Sabrina estaba terminando de limpiar la pizzería cuando recibió un mensaje de William. Reunión urgente. Tengo información importante. Eligieron un lugar discreto para reunirse. Una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad donde Thomas nunca había estado. Cuando Sabrina llegó, William y Marie ya estaban esperando en una mesa alejada. Perdón por el secretismo, dijo el detective, poniendo un grueso expediente sobre la mesa. Pero lo que tengo que enseñarte no se puede discutir en el despacho. Marie puso la palma de la mano sobre las temblorosas manos de Sabrina. No lo sé, respondió ella con sinceridad, pero enséñamelo. William sacó la primera fotografía. Esta fue tomada hace 3 días. El encuentro de Luis con su cómplice, el mismo Richard. Estaban sentados en un restaurante caro. Luis parecía irritada y estaba explicando algo emocionalmente. Y aquí hay una grabación de su conversación. William encendió la grabadora. Está tardando demasiado. La voz de Luis sonaba aguda. Tenemos que acelerar el proceso. Tómate tu tiempo, respondió Richard. Necesitamos que firme primero los documentos del préstamo. Se nos acaba el tiempo. Ya se ha iniciado una investigación en Milán. Tenemos que conseguir el dinero y desaparecer. Sabrina sintió náuseas. Dios mío, lo habían planeado todo. Eso no es todo. William sacó los siguientes documentos. Aquí hay una orden de detención contra Luisa emitida en Italia. Aquí hay fotografías de ella con otros hombres, sus víctimas anteriores.
En las fotos, Luisa aparecía diferente, a veces rubia, a veces morena, con ropa diferente, pero siempre junto a hombres de mediana edad, con éxito y bien vestidos. Y esto es lo más interesante. El detective puso el informe policial sobre la mesa. Su verdadero nombre es Magdalena Kowalski. Nació en Polonia y creció en un orfanato. Cometió su primer fraude a los 19 años. ¿Cómo lo hace?, susurró Sabrina. Profesionalmente, respondió William. Primero estudia a la víctima, hábitos, debilidades, situación financiera. Luego organiza un encuentro casual. Lo seduce, se gana su confianza. Y cuando el hombre finalmente pierde la cabeza, le ofrece un rentable proyecto empresarial. ¿Y Thomas? ¿Es el siguiente? Pero él tiene un papel especial. William me mostró otro documento. ¿Ves esta firma? Es un acuerdo de asociación que Thomas firmó la semana pasada. Según él, Luis tiene derecho a disponer de los activos del taller. Marie hojeó rápidamente los papeles. Es un esquema fraudulento. Si pide un préstamo contra el taller y le da el dinero a ella desaparecerá, terminó William. Y él se quedará con deudas y perderá su negocio. Sabrina sintió que sus ojos se oscurecían. No, dijo secamente el detective. Si intentamos explicarle algo ahora, no nos creerá. Luis le convencerá de que solo está celosa, intentando arruinar su felicidad. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una baza. William sacó el último documento. La orden de arresto aún es válida. Si informamos a la policía... Pero entonces Thomas podría salir herido, le interrumpió Marie. Si resulta que fue cómplice, aunque no fuera intencionado, añadió el detective. Sabrina se enderezó de pronto. Tengo una idea. Discutieron el plan hasta altas horas de la noche. Cada detalle, cada posible giro de los acontecimientos. Cuando todo estuvo acordado, William miró a Sabrina con seriedad. ¿Estás segura de esto? Es arriesgado. Estoy segura, respondió ella con firmeza. ¿Sabes? Cuando vi esas fotografías, esos documentos, me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados, no solo por el bien de Thomas, sino por el de todos los demás a los que podría engañar en el futuro. Ya había oscurecido cuando salieron del café. Marie abrazó a su amiga con fuerza. «Eres la mujer más fuerte que conozco». Sabrina se dirigió a casa, apretando con fuerza el expediente de las pruebas contra su pecho. La noche atenazaba poco a poco a Atenas, pero aún podía oír en su cabeza la voz de Luis en la cinta grabada. «Tenemos que acelerar las cosas». De camino, se detuvo en la pequeña tienda de la señora Clark, una anciana inglesa que llevaba 30 años viviendo en Grecia. «Sabrina, querida», la saludó. «¿Cómo estás? Me he enterado de...» tartamudeó. «Estoy bien». Sabrina intentó sonreír. «¿Sabes?», bajó la voz la señora Clark. «Ayer vi a tu Thomas, con esa mujer. Estaban discutiendo». Sabrina se tensó. ¿Discutían? Sí, fuera del banco. Ella estaba muy enfadada, gritando algo sobre plazos y obligaciones, y él parecía... asustado. Esto confirmaba lo que habían sabido por William. Luis había estado presionando a Thomas para que aprobara el préstamo lo antes posible. En casa, Sabrina volvió a revisar todas las pruebas. Le impresionaron especialmente las cartas de las antiguas víctimas de Luis, hombres que lo habían perdido todo por confiar en ella. Uno de ellos escribió: «Ella sabe cómo convencer. Te hace creer que eres especial, que solo con ella puedes triunfar. Y luego solo hay vacío y deudas». Había un viejo álbum de fotos sobre la mesa de la cocina. Sabrina lo abrió. En las fotos, ella y Thomas eran tan felices, tan enamorados. La boda, el traslado a Grecia, la apertura del estudio. ¿Quién hubiera pensado que terminaría así? Sonó el teléfono. Betty. «¿Estás bien?», preguntó mi amiga. «¿Tal vez debería ir a verte?» «No, estoy bien». Sabrina se frotó los ojos con cansancio. «Necesito pensar en todo esto, todas estas pruebas. ¿Sabes cuál es la peor parte?», dijo Betty en voz baja. «Que podría perder algo más que su dinero. Historias como esta suelen acabar trágicamente». Sabrina recordó los informes policiales que William le había enseñado. Uno de los hombres estafados intentó suicidarse cuando se dio cuenta de la magnitud del desastre.
No puedo creer que esto me esté pasando a mí, susurró. Parece que estoy viendo una mala película. Pero es real, dijo Betty con firmeza. Y tienes que ser fuerte, por el bien de Thomas. Tras la conversación, Sabrina permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, contemplando la ciudad de noche. En algún lugar, tal vez, Luis esté tejiendo ahora sus intrigas, preparando nuevas trampas. Y Thomas, cegado por sus encantos, ni siquiera sabe el peligro que corre. No dejaré que lo haga, pensó Sabrina. No dejaré que arruine otra vida. Un gran supermercado en la plaza central de Atenas era el lugar favorito de Sabrina para comprar comida para su pizzería. Pero hoy había venido con otro propósito. Marie le había dicho que Luis solía visitar la tienda por la noche. Empujando el carrito entre las filas de mercancías, Sabrina escuchó atentamente cada sonido. Y allí estaba, el sonido de unos tacones caros sobre las baldosas del suelo. Lentamente levantó la cabeza. Luis estaba de pie junto al botellero, mirando las caras botellas. «Será mejor que cojas el Burdeos», dijo de repente Sabrina, acercándose. A Thomas siempre le han gustado los vinos franceses. Luis se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «Oh, señora Montgomery, qué encuentro tan inesperado». «¿De verdad?» Sabrina cogió una botella de la estantería. «Creía que sabías que vengo mucho por aquí, y que a estas horas compro comida para la pizzería». Los ojos de Luis brillaron de inquietud. «No sé de qué me estás hablando. ¿De verdad?» Sabrina volvió a dejar la botella. «Creía que habías estudiado mis hábitos con mucho cuidado, así como los hábitos de otros, tus amigos». Luis apretó más fuerte su bolso. «Escucha, si has venido a montar una escena». «¿Una escena?» Sabrina sonrió. «Oh, no, no soy tan impulsiva como Marco Bianchi». El rostro de Luis palideció notablemente. «¿Quién?» «O quizá recuerdes mejor a Antonio Ramírez», continuó Sabrina en voz baja. «Pero no, entonces te llamabas María, ¿no?» Luisa miró rápidamente a su alrededor. «No sé a qué te refieres. Perdone, tengo que irme». «Por supuesto», asintió Sabrina. «Tienes una reunión con Richard, ¿no? ¿O cómo se llame ahora?» «¿Dónde?» Luis se interrumpió. «No tiene sentido». Sabrina la miró directamente a los ojos. «¿Y por qué no le cuentas lo de Milán?» «No puedes demostrar nada», siseó Luis, pero le temblaban las manos. «Tal vez», aceptó Sabrina. «Pero te das cuenta de que no soy la única interesada en tu pasado, ¿verdad?» En ese momento, Thomas entró en la tienda. Al verlas juntas, se acercó rápidamente. «¿Qué pasa aquí?» «No mucho». Luis intentó sonreír. «Solo estábamos intercambiando recetas». «Por supuesto», confirmó Sabrina. Hablaba de las peculiaridades de la cocina italiana. ¿Luisa conoce Milán también? Thomas frunció el ceño. «Sabrina, te pedí que no interfirieras en mi vida». «No estoy interfiriendo». Puso con calma unos cuantos productos en su carrito. «Solo estoy compartiendo información. Por cierto, Luis, si te interesa invertir, hace poco he estado hablando con gente muy interesante de la policía financiera». Luis cogió a Thomas de la mano. «Tenemos que irnos. Tenemos una reunión importante». «Sí, sí», asintió Sabrina. «No os interrumpiré». «Por cierto, Thomas, ¿sigues firmando documentos sin leerlos?» Él frunció el ceño. «Nada en particular». Sabrina se dirigió a la caja registradora. «Solo, ten cuidado, sobre todo con los documentos del préstamo». Podía sentir los ojos de Luis clavándose en ella, pero no se volvió. Thomas le preguntó algo a Luis, pero ella tiraba de él hacia la salida. En la caja registradora, Sabrina notó que le temblaban las manos. Este breve diálogo le había costado mucho esfuerzo, pero pudo comprobar que sus palabras habían dado en el blanco. Luisa estaba nerviosa, lo que significaba que podía cometer un error. Después de salir de la tienda, Sabrina marcó el número de Marie. «Sabe que sabemos algo». «Perfecto», respondió su amiga. «Ahora empieza lo divertido». En el aparcamiento, Sabrina vio a Luis explicándole algo emotivo a Thomas, agitando los brazos. Él la escuchaba, asintiendo, pero su postura era algo insegura. La primera grieta, pensó Sabrina. La primera duda. Cuando regresó a la pizzería, encontró a Betty y William esperándola. ¿Y bien?
Betty se apresuró a acercarse a ella. ¿La conociste? Sabrina se hundió pesadamente en una silla. Sí. ¿Y sabes qué? No es tan fuerte como parece. William escuchó atentamente su relato sobre el encuentro en el supermercado, tomando notas en su cuaderno. Hiciste bien en mencionar Milán, dijo. Es su lugar más vulnerable. Hay demasiados rastros allí. ¿Viste su cara cuando mencioné a Richard? Sabrina se sirvió un vaso de agua. Estaba muy asustada. En ese momento, la señora Elizabeth entró en la pizzería. ¡Oh, qué gente! Tengo algo interesante que contaros. Todos se volvieron hacia ella. Acabo de ver a su pareja en el banco. Se sentó a la mesa. Estaban discutiendo tan fuerte que toda la calle podía oírles. ¿Qué oíste exactamente? Preguntó William rápidamente. Él gritaba algo sobre los documentos, que no los firmaría hasta que lo hubiera comprobado todo bien. Y ella... Oh, si hubieras visto su cara. Estaba tan fría que daba miedo. Sabrina sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Así que mis palabras habían funcionado después de todo. No te alegres demasiado pronto, advirtió William. La gente como Luis es más peligrosa cuando se siente amenazada. Betty trajo café para todos. Estaba oscureciendo y los últimos visitantes se marchaban. ¿Sabes lo que más me sorprendió? Dijo Sabrina en voz baja. Sus ojos. Cuando mencioné la policía financiera, por un momento hubo verdadero miedo allí. Porque sabe que ya la están persiguiendo, asintió William. Se ha abierto una causa penal en Italia y también en España. Es solo cuestión de tiempo que la encuentren. Pero entonces, ¿por qué no huye? Preguntó Betty. Porque el taller de Thomas es su última oportunidad, explicó el detective. Todas sus cuentas están bajo vigilancia y sus viejos esquemas ya no funcionan. Necesita dinero para desaparecer. De repente sonó el teléfono de Sabrina. El número era desconocido. No vuelvas a tocarlo, dijo la voz helada de Luis. Si no, te arrepentirás. ¿Me estás amenazando? Preguntó Sabrina con calma. Eso no es muy inteligente, sobre todo en tu posición. No sabes nada de mi situación, siseó Luis. Y será mejor que no te metas. ¿Y qué hay de la situación de Marco Bianchi? Sabrina sintió que William asentía en señal de aprobación. Él también creía saberlo todo sobre ti. ¿Dónde está ahora? Silencio en el teléfono. Luego, pitidos cortos. Genial, dijo William, anotando el número. Está nerviosa, comete errores. Llamar con amenazas no es su cautela habitual. Betty pasó el brazo por los hombros de Sabrina. ¿Estás bien? Quizá no debería haber... Deberías, dijo ella con firmeza. Sabes, cuando la vi hoy, tan segura, tan elegante, me di cuenta de una cosa. ¿Qué? Está interpretando un papel, siempre lo hace, y lo peor para ella es cuando alguien ve a la verdadera. Se sentaron en la pizzería durante mucho tiempo, discutiendo nuevas acciones. William les advirtió que debían tener especial cuidado ahora. Un animal acorralado es el más peligroso. Mientras tanto, en la habitación del hotel, Luis marcó el número de Richard. Tenemos un problema. Esta chica de la pizza sabe algo. Ha hablado de Milán y de ti. Cálmate, respondió. Solo presiónalo más. Haz que firme los papeles lo antes posible. ¿Y si realmente está tramando algo? Entonces tendremos que hacer algo diferente, dijo Richard con frialdad. Más radical. La sala del tribunal recibió a Sabrina con la frialdad de las paredes de mármol. Marie caminaba a su lado, sujetando con fuerza un maletín de cuero negro con documentos. Había mucha gente en el pasillo, pero Sabrina solo podía ver una cosa, sus propias manos temblando nerviosamente. Todo irá bien, dijo Marie en voz baja. Solo tienes que ceñirte al plan. Entraron en la sala 15 minutos antes del comienzo. El juez Andreas Papadopoulos, un hombre mayor de mirada penetrante, ya estaba allí, hojeando unos papeles. De repente, la puerta se abrió y Thomas entró. No estaba solo. Luis le acompañaba, cogida de su brazo como para demostrar su derecho a estar aquí. ¡Qué desacato al tribunal!, susurró Marie en voz baja. Traer a tu amante a un divorcio. Tomás miró a Sabrina con desdén. Espero que vaya rápido. Tenemos una reunión importante después de esto.
¿En el banco?, preguntó Sabrina con calma. Luis apretó la mano de Thomas. No le contestes, no es asunto suyo. El juez dio un golpecito con el mazo. Por favor, tomen asiento. Se abre la sesión para el proceso de divorcio de Thomas y Sabrina Montgomery. El procedimiento estándar comenzó. Se leyeron documentos, preguntas sobre los motivos del divorcio. Thomas habló bruscamente, casi con rudeza. Somos personas diferentes. Yo quiero desarrollarme, avanzar. Y ella hizo un gesto despectivo con la mano hacia Sabrina. Ella está atrapada en su pizzería. En cuanto a la división de la propiedad, continuó el juez. Aquí hay un apartamento conjunto, un coche y... Le dejo el apartamento a ella, interrumpió Thomas. El coche me lo quedo yo, y el taller es propiedad personal mía. Ella no tiene nada que ver. Luis sonrió con suficiencia. Sabrina se dio cuenta de que llevaba en la mano un bolso caro, como el de las fotos de Milán que había en el maletín de Marie. Antes de continuar, dijo Marie de repente, poniéndose en pie, me gustaría proporcionar al tribunal cierta información adicional que es directamente relevante para el caso. Protesto, dijo bruscamente el abogado de Thomas. Se trata de un simple divorcio, no hay necesidad. Señoría, Marie habló con calma pero con firmeza. Se trata de un delito grave que puede afectar a la división de los bienes. Luis se enderezó bruscamente. Sabrina notó cómo se le ponían blancos los nudillos del bolso. Adelante, asintió el juez. Marie sacó la primera carpeta. Esta mujer, señaló a Luis, que se presenta como asesora comercial del señor Montgomery, es en realidad una estafadora internacional buscada por la policía de varios países. La sala se quedó en silencio. Thomas se volvió hacia Luis. ¿Qué está diciendo? Son tonterías, siseó ella. Solo intentan... Aquí está la orden oficial de detención emitida en Milán. Marie entregó los documentos al juez. Y estas son fotos y pruebas de sus fraudes anteriores. Bajo distintos nombres, se ganaba la confianza de empresarios de éxito, los convencía para que le concedieran préstamos garantizados con propiedades y luego desaparecía con el dinero. El juez estudia detenidamente los documentos. Luis se levantó de un salto. Esto es una calumnia. Voy a demandar. Siéntate, dijo el juez con severidad. O llamaré a seguridad. Sabrina miró a Thomas. Su rostro cambiaba a cada segundo que pasaba, del enfado a la confusión, de la incredulidad al horror. ¿Es verdad?, preguntó en voz baja, volviéndose hacia Luis. Claro que no. Intentó cogerle la mano, pero él se apartó. Marie siguió sacando documentos. Aquí están las declaraciones de sus víctimas anteriores. Marco Bianchi, de Milán, perdió su cadena de restaurantes. Antonio Ramírez, de Barcelona, perdió su empresa de construcción, y ahora intenta hacer lo mismo con el taller del señor Montgomery. Mentira. Luis agarró su bolso. No te dejaré. Y aquí tienes una grabación de tu conversación con tu cómplice. Marie sacó una grabadora, en la que discutís el plan para haceros con el taller mediante un préstamo. Thomas estaba sentado con la cabeza gacha. Le temblaban los hombros. El juez miró todos los documentos y levantó la vista. Seguridad, detengan a esta mujer hasta que llegue la policía. Luisa corrió hacia la puerta, pero 2 guardias ya estaban allí. Su rostro estaba distorsionado por la rabia. Tú, señaló a Sabrina. Lo has estropeado todo. Sabrina la miró tranquilamente a los ojos. No, Luis, o como quiera que te llames. Tú eres la que arruina la vida de la gente, pero no arruinarás ninguna más. Cuando sacaron a Luisa, la habitación se quedó en silencio. Thomas se quedó inmóvil, como petrificado. El juez apartó los documentos. A la luz de las nuevas circunstancias, voy a aplazar la audiencia. Señor Montgomery, debería reconsiderar su decisión de divorciarse. Sabrina sintió que le temblaban las piernas. Marie le apretó la mano con fuerza. Lo hiciste bien. Todo ha terminado. Pero ella sabía que no había terminado. Aún quedaba mucho dolor por delante. Hablar, intentar comprender y perdonar. Pero al menos ahora se sabía la verdad. Salieron del juzgado bajo el sol abrasador de Atenas. Los periodistas ya se habían congregado a la entrada. La noticia de la detención del defraudador internacional se difundió al instante. No tenemos nada que comentar.
dijo Marie con firmeza, guiando a Sabrina entre la multitud. A la sombra de un viejo callejón de plátanos, vieron a Thomas. Estaba sentado en un banco con la cabeza entre las manos. Su abogado le decía algo en voz baja, pero no parecía estar escuchando. ¿Deberíamos acercarnos a él?, preguntó Sabrina insegura. Ahora no, respondió Marie con suavidad. Necesita tiempo. Betty, que había estado esperando abajo, se acercó a ellas. Lo he visto todo. Esa Louise. ¿Cómo gritó cuando se la llevaron? Y Thomas. Calla, la interrumpió Marie. No hay necesidad de llamar la atención. Un coche de policía se detuvo ante el tribunal. 2 agentes sacaron a Louise. Su pelo inmaculado estaba revuelto, su maquillaje corrido, pero incluso ahora intentaba mantenerse erguida. «¡Esto no ha terminado!», gritó al ver a Sabrina. «¿Me estás amenazando?», preguntó Marie con calma. «Lo añadiremos al expediente». Mientras el coche de policía se alejaba, Sabrina sintió cómo se liberaba la tensión de los últimos días. Le fallaron las piernas y se hundió pesadamente en el banco más cercano. «Necesito un vaso de agua», se quejó Betty. «Voy a por un poco. Estoy bien». Sabrina sonrió débilmente. «Era solo que... era difícil». Miró hacia el juzgado, donde Thomas seguía sentado. Qué extraño, había venido a prepararse para el divorcio, y en cambio... «¿Qué pasará ahora con el taller?», preguntó Betty. «La policía comprobará todos los documentos», respondió Marie. «Pero los acuerdos previos que Thomas había firmado con Louise ya no son válidos. Habían sido redactados fraudulentamente». Después de la vista, Thomas no volvió a casa. Se sentó en su taller, entre las estructuras metálicas inacabadas, y repasó los documentos que le había entregado la policía. Cada nueva hoja le abría los ojos a la profundidad del engaño. «Esto es una pesadilla», susurró para sí mientras miraba las fotografías de Luisa con otros hombres. En cada foto tenía un aspecto diferente: rubia, luego morena, distintos peinados, distintas ropas. Pero la mirada, la misma mirada depredadora y calculadora. Llamaron a la puerta. Era el oficial de policía Nicholas Papadimitriou. «Señor Montgomery, necesitamos su declaración». Thomas asintió, pero no se levantó. «Fui tan estúpido. No es la primera persona a la que engaña», dijo el agente con amabilidad, sentándose frente a él. «Su plan lleva años funcionando». «Se podría pensar que eso me exonera», sonrió Thomas con amargura. «Yo casi se lo di todo. Mi taller, mi dinero». El agente sacó un cuaderno. «Cuéntenos cómo se conocieron». Thomas cerró los ojos, recordando. «Fue hace 2 meses. Ella vino a encargar unos trabajos en metal para un restaurante. Parecía tan experimentada, exitosa. Habló de inversiones, desarrollo de negocios». «¿Y entonces?». Entonces todo empezó a girar como un borrón. Reuniones de negocios, restaurantes, conversaciones sobre el futuro. Se miró las manos. ¿Sabes qué fue lo peor? Que le creí. Creí que a una mujer así podía gustarle un simple señor. En ese momento, otro policía entró en el taller. «Señor Papadimitriou, han llegado los resultados de la Interpol». Thomas se puso tenso. «¿Qué pasa?». «Louise Kowalski, de nombre real Magdalena Wojciech, buscada en 5 países por fraude a gran escala». Thomas se agarró la cabeza. Incluso su nombre era mentira. Cambiaba de nombre en cada ciudad, explicó el agente. «Luis, Isabela, María, ya hemos encontrado 7 identidades diferentes». Una anciana vecina, la señora Elizabeth, entró en el taller. «Thomas, querido, te he traído algo de comer. No has comido nada desde esta mañana». Él negó con la cabeza. «Gracias, pero no tengo hambre». «Tienes que comer», insistió ella. «Y no te castigues así. Esta mujer ha engañado a mucha gente inteligente». «Pero yo perdí lo más importante por su culpa», dijo Thomas en voz baja. «Sabrina». La señora Elizabeth suspiró. «Nunca dejó de preocuparse por ti, incluso cuando fuiste tan cruel con ella». Thomas se estremeció, recordando sus palabras en el juicio, su desprecio, su fe ciega en Luis. «¿Cómo lo sabía?», preguntó de pronto al agente. «Sabrina, ¿cómo descubrió la verdad?». «Fue una verdadera investigación», respondió él. «Contrató a un detective privado,
reunió pruebas, rastreó todas las conexiones. Y yo, ni siquiera quise escucharla. Thomas sintió que se le amargaba la garganta. La llamé una simple pizzera. Dije que no había conseguido nada en la vida. En ese momento, otro visitante entró en el taller. Robert, cliente de la pizzería desde hacía mucho tiempo. «Thomas, ¿cómo estás? Acabo de enterarme. He estado mejor». Intentó bromear, pero le salió mal. «Sabes», Robert se sentó a su lado. «Siempre me he preguntado cómo lo lleva Sabrina. Incluso cuando trajiste a esa mujer a la pizzería, no montó ninguna escena. Se limitó a observar y recabar información». Thomas gimió. «¿Llevé a Luis a una pizzería? Dios, qué tonto fui». «Tenemos que terminar su testimonio», le recordó el agente con suavidad. «Y luego deberías descansar un poco. Había sido un día duro». Pero Thomas apenas le oía. Las imágenes de los últimos meses flotaban ante sus ojos. Cómo se creyó las dulces promesas de Luis, cómo se apartó de su mujer, cómo le cegaron los sueños de éxito rápido. En un rincón del estudio había una vieja fotografía de él y Sabrina el día que abrió el local. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. ¿Cuándo se olvidó de lo que era realmente importante? Estaba oscureciendo cuando la policía se marchó. Thomas se quedó solo con sus herramientas y su trabajo inacabado. Sobre la mesa había un montón de documentos, contratos que había firmado con Luisa, papeles del banco, solicitudes de préstamo. «No deberías estar solo ahora», dijo Betty, que apareció de repente en la puerta. «Vamos, te llevaré a casa». «¿A casa?», sonrió con amargura. «¿Dónde está mi casa ahora?» «Donde siempre ha estado», dijo Betty con firmeza. «Solo lo olvidaste por un tiempo». En ese momento, el señor Peterson, el dueño de la tienda vecina, entró en el taller. «Thomas, estaba viendo las noticias. ¿Es esta la misma mujer que vino a encargar los escaparates para la tienda inexistente?» Thomas asintió. «Sí. Ese era el principio de su plan. Primero un pequeño pedido, luego hablar de inversión». «Sabe», el anciano se sentó en una silla. «Cuando la vi por primera vez, algo me alarmó. Todo era demasiado perfecto. Su ropa, sus modales, sus promesas. Y no me di cuenta». Thomas apretó los puños. «Estaba tan cegado. Ella me decía lo que yo quería oír, sobre el éxito, sobre el desarrollo del negocio». «¿Sobre que tu mujer te frenaba?», preguntó Betty en voz baja. Thomas se estremeció. «Fui un tonto, un verdadero tonto». La señora Clayton, que vivía en el piso de arriba, miró hacia el estudio. «Oh, todavía estás aquí. Pensé que tal vez necesitabas ayuda». «Todo el pueblo está preocupado por ti», dijo Betty suavemente. «Porque todos conocemos al verdadero Thomas. No el hombre en el que te convertiste con Luis, sino el que fue un buen marido y vecino durante 20 años». Thomas se asomó a la ventana. Las luces de la calle ya estaban encendidas, y a su luz podía ver la pizzería de Sabrina. Las luces seguían encendidas. «¿Sabes qué es peor?», dijo de repente. «No es que me haya engañado, es que traicioné todo en lo que creía. Mi matrimonio, mis principios. Creía que uno podía hacerse rico y triunfar rápidamente olvidándose del trabajo honrado». «Pero te diste cuenta de tu error», dijo la SRA. «Clayton. Eso es lo principal». Sonrió amargamente. Cuando ya lo había arruinado todo. Había pasado un mes desde la detención de Luis. El verano ateniense estaba en pleno apogeo, pero para Thomas, incluso los días más luminosos parecían grises. Estaba de pie junto a la ventana de su taller, viendo pasar a otro cliente sin ni siquiera mirar el cartel. «¿Otra vez nada?», preguntó su ayudante, Alex, limpiándose la grasa de las manos. «3 días sin pedidos», respondió Thomas en voz baja. «Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo habla». La historia de cómo el propietario de un taller metalúrgico estuvo a punto de perder su negocio a manos de un estafador corrió como la pólvora. El periódico local incluso publicó un artículo con fotos de Luisa, Thomas e incluso Sabrina, que salvó a su marido del estafador. Alex reunió sus herramientas. «¿Quizás podrías intentar hablar con ella? ¿Con Sabrina?». Thomas negó con la cabeza. «Lo he intentado. Vengo a la pizzería todos los días, pero ella
No quiere verme. Recordó su última visita. Sabrina ni siquiera había salido a verle. Le había dicho a través de Betty que no estaba dispuesta a hablar, y el ramo de flores que había traído seguía en el mostrador. Al menos se llevó las flores. Intentó bromear Alex. Betty se las llevó. Sonrió Thomas con amargura. Dijo que las llevaría a la iglesia. El cartero miró por la puerta del taller. Señor Montgomery, aquí están las facturas del alquiler. Thomas cogió los sobres mecánicamente. Los números de las facturas eran cada vez más grandes y los ingresos cada vez más pequeños. Los viejos clientes se daban la vuelta y los nuevos no tenían prisa por confiar en un hombre con semejante historial. Quizá deberíamos cerrar temporalmente, sugirió Alex con cautela. ¿Hasta que las cosas se calmen? ¿Y después qué? Thomas echó un vistazo al taller. Esto es todo lo que me queda. Se oyó una voz familiar fuera. La señora Elizabeth estaba hablando con alguien en la entrada. Sí, Sabrina se encarga ahora de toda la cadena de pizzerías. El dueño quedó tan impresionado con su trabajo que le ofreció un ascenso. Thomas se acercó a la ventana. Sabrina salía de la pizzería con un traje de negocios, elegante y segura de sí misma. Nada que ver con la mujer destrozada que él le había dejado. Lo está haciendo muy bien, dijo Alex. Ya sabes, todo el mundo en el barrio está hablando de ella. ¿Cómo manejó la situación? ¿Cómo te salvó del estafador? ¿Cómo está haciendo crecer el negocio? ¿Qué dicen de mí?, preguntó Thomas en voz baja. Alex guardó silencio, pero la respuesta era obvia. La ciudad no perdona la debilidad, sobre todo cuando conduce a la traición. El señor Brown, el dueño de la tienda vecina, entró en el taller. «Thomas, ¿has visto a mi mujer? Ha ido a la pizzería». «Ahora todo el mundo va a la pizzería», responde Thomas. «Ahora está siempre llena de gente». «Ya lo creo», se animó el señor Brown. «Sabrina introdujo un nuevo menú y contrató más personal. Y vaya campaña publicitaria que ha lanzado. Todo el barrio habla de ello». Thomas se apartó de la ventana, pero el señor Brown continuó. «¿Sabías que le han ofrecido otra pizzería? En el centro de la ciudad. ¿Se lo imagina?» Claro que se lo podía imaginar. Era su sueño común, una cadena de restaurantes. Pero en ese momento pensó que no era lo suficientemente ambicioso. Se tragó las promesas de Luis de éxito rápido y mucho dinero. Por la noche, al cerrar el taller, Thomas vio una vieja foto en la pared. Él y Sabrina en la inauguración de la pizzería. Tan jóvenes, tan felices, tan llenos de esperanza. Extendió la mano para coger la foto, pero se quedó inmóvil. «Déjala», dijo Alex de repente. «Deja que te recuerde». «¿De qué?» «De lo que perdiste. ¿Y por qué?» Thomas se dirigió lentamente a casa, no al apartamento que había alquilado tras romper con Sabrina, sino por las calles de la ciudad. La pizzería estaba llena, como siempre. A través de la ventana pudo ver a Sabrina hablando con los clientes, sonriente y confiada. «Es extraño verte por aquí», dijo la voz de Betty. Estaba sacando la basura. Tropezó. «¿Cómo está?» «Mejor que nunca», respondió Betty. «Sabes, a veces lo peor que puede hacer un hombre es que una mujer se dé cuenta de que puede ser feliz sin él». Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación. Thomas siguió deambulando, pasando por delante de escaparates muy iluminados. En uno de ellos vio su reflejo, un hombre cansado con las sienes encanecidas. ¿Era este el mismo maestro de éxito al que todos respetaban, el mismo hombre que había cambiado 23 años de felicidad por falsas promesas? En casa le esperaba una nevera vacía y un montón de facturas. El banco le exigía que devolviera el préstamo que había pedido bajo la influencia de Luis. El casero amenazó con rescindir el contrato de alquiler por el retraso en los pagos. Enciende la televisión. Un canal local emite un reportaje sobre los empresarios de éxito de la ciudad, y allí estaba ella, Sabrina, hablando de sus planes de expansión de la cadena de pizzerías, de nuevas recetas, de su equipo. «¿Qué te ha ayudado a conseguir tanto éxito?», le preguntó el periodista. «Creer en mí misma», respondió Sabrina, «y el apoyo de mis verdaderos amigos». Thomas apagó el televisor. Había un sobre la mesa, otra carta de Sabrina, aún sin abrir. Todas las anteriores contenían lo mismo, una petición para firmar los papeles del divorcio. Llamaron a la puerta.
Era la señora Elizabeth con un recipiente de comida. Estaba pensando, seguro que no has cenado. Gracias, murmuró. Pero no sientas lástima por mí. No es lástima. Puso el recipiente sobre la mesa. Es preocupación por un vecino que ha olvidado que lo más importante en la vida no es el dinero ni el éxito, sino la humanidad. Se marchó, dejándole a solas con sus pensamientos. De la cocina salía un olor a comida casera, tan parecido al que una vez había llenado su apartamento y el de Sabrina. A la mañana siguiente, llegó al estudio antes de lo habitual. Había una nota en la puerta de otro cliente cancelando un pedido. ¿Otra vez?, preguntó Alex, que entró unos minutos después. Ya estoy acostumbrado, intentó sonreír Thomas. ¿Sabes qué?, dijo de repente el asistente. ¿Quizá deberíamos probar algo nuevo? ¿Cambiar nuestro perfil? ¿Empezar de cero? Thomas le miró sorprendido. Puedes encontrar un trabajo mejor. Porque creo que todo tiene arreglo, respondió Alex con sencillez. Si admites tus errores y empiezas de nuevo. En ese momento, un desconocido entró en el taller. Buenos días, ¿aceptan encargos de estructuras metálicas? Thomas y Alex se miraron. Sí, claro. Estupendo. El hombre miró las muestras. Sabrina, de la pizzería, me los recomendó. Dijo que hacéis el trabajo de mejor calidad de la ciudad. Thomas sintió que algo se le oprimía en el pecho. ¿Sabrina? ¿Ella me recomendó? Sí, asintió el hombre. Me ha dicho que, pase lo que pase, eres el mejor artesano de Atenas. Aquella tarde, Thomas pasó largo rato sentado en el estudio, ordenando viejas fotografías y documentos. Cada imagen, cada trozo de papel, le recordaba lo que había perdido. Pero ahora el dolor se mezclaba con algo nuevo. La constatación de que Sabrina, a pesar de todo, no había permitido que la amargura destruyera su alma. Sacó el teléfono y volvió a marcar su número. Como era de esperar, no contestó, pero esta vez dejó un mensaje. Gracias por no dejar que mis errores lo arruinaran todo por completo. El sol de otoño inundaba la pizzería de luz cálida. Sabrina estaba de pie junto al nuevo horno de pizza que habían instalado recientemente, un equipo italiano de última generación con el que ella y Thomas solo habían soñado una vez. Ahora podía permitirse la inversión. Sabrina, el papeleo de la oficina central está aquí. Betty trajo una pila de papeles. Tenemos que firmar una orden para abrir una nueva sucursal. Sabrina cogió el bolígrafo y se quedó pensativa. Hace 6 meses era una simple pizzera y ahora era la directora de una cadena de restaurantes. La vida tiene una forma de sorprenderte. ¿Sabes?, dijo Betty, mirando a su amiga firmar. Siempre supe que eras capaz de esto. Es solo que las cosas han salido tan bien que por fin has creído en ti misma. Marie entró en la pizzería, elegante como siempre con su traje de abogada. Bueno, ¿estás lista para la entrevista? Los periodistas están esperando. ¿Una entrevista?, se sorprendió Sabrina. ¿Qué entrevista? ¿Se te ha olvidado? La revista Successful Business quiere escribir un artículo sobre ti, la historia de una mujer que convirtió una pequeña pizzería en una cadena de restaurantes. Sabrina negó con la cabeza. No creo que sea una buena idea. Todo el mundo volverá a recordar la historia de Luis. Déjalos, dijo Marie con firmeza. Su historia puede ayudar a otras mujeres en una situación similar. Los primeros visitantes ya se estaban reuniendo en el vestíbulo. Una joven camarera, Catherine, a la que Sabrina había contratado recientemente, llevaba el menú con destreza. Hablando de Luis, dijo Betty. ¿Oíste las noticias? La condenaron a 10 años. Resultó que tenía toda una red de cómplices. Sabrina asintió. Había seguido el juicio, aunque no había asistido a ninguna de las vistas. Ya no era su vida, ni su historia. ¿Y Thomas?, preguntó Marie con cautela. ¿Sabes que él...? Lo sé, interrumpió Sabrina. Viene todas las mañanas, se sienta en esa mesa junto a la ventana, pide un café y mira. ¿Y tú nunca...? No, dijo Sabrina con firmeza. Esta es una etapa completa. He perdonado, pero no he olvidado. La SRA. Elizabeth se les acercó con un enorme ramo de flores. Esto es de parte de todos nosotros, los vecinos, en honor a vuestro ascenso. Sabrina abrazó a la anciana con lágrimas en los ojos. Gracias. Todos
Todos me apoyasteis cuando más os necesitaba. ¿Te acuerdas de aquella noche?, preguntó Betty de repente. ¿Cuando viniste a verme llorando después de que Thomas te dijera que se iba? Sabrina sonrió. Claro que me acuerdo. Dijiste, a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma. Y lo hiciste. Marie le puso la mano en el hombro. Mírate, una empresaria de éxito, dirigiendo una cadena de restaurantes, muy respetada. Y lo más importante, eres feliz, añadió la señora Elizabeth. En ese momento, un grupo de turistas entró en la pizzería. Catherine corrió hacia Sabrina. Quieren conocer a la dueña personalmente. Dicen que han leído sobre nosotros en una guía. Sabrina se enderezó y se arregló el delantal. Bueno, no hagamos esperar a nuestros invitados. Se acercó a la mesa donde estaban sentados los turistas y se alegró de ver sus miradas entusiastas mientras les contaba la historia de la pizzería, sus recetas especiales y sus planes de futuro. Más tarde, cuando la corriente principal de visitantes dormía, Olivia, la hija de la señora Elizabeth, entró en la pizzería. Sabrina, he estado pensando, quizá podrías dar una clase magistral para el club de mujeres. Sabrina levantó las cejas, sorprendida. Sabes que todo empezó con dolor, terminó Olivia por ella. Pero mira en lo que se convirtió. Tomaste tu dolor y lo convertiste en fuerza. Sabrina lo pensó. Tal vez valía la pena contar su historia, no para presumir o quejarse, sino para demostrar a otras mujeres que, tras cualquier tormenta, se puede encontrar el camino. Por la noche, mientras cerraba la pizzería, vio a Thomas fuera de su taller. Sus miradas se cruzaron un instante, pero Sabrina fue la primera en apartar la vista. No por dolor o resentimiento, sino simplemente porque ya no le importaba. En casa sacó una vieja foto de boda. Solía arrancarle lágrimas, pero ahora solo le producía un poco de nostalgia. 23 años de matrimonio que terminaron tan de repente, pero tal vez era exactamente lo que tenía que ocurrir para que ella pudiera por fin desarrollar todo su potencial. Sonó el teléfono, el dueño de una cadena de restaurantes. Sabrina, los documentos para la nueva sucursal han sido firmados. ¿Cuándo empezaremos la reforma? La semana que viene, respondió ella con confianza. Ya tengo ideas para el diseño y el menú. Colgó el teléfono y se asomó a la ventana. Por la noche, Atenas centelleaba de luces y el cálido viento otoñal traía el olor del mar. Una vez pensó que su vida no tendría sentido sin Thomas. Ahora sabía que el verdadero sentido estaba en ella misma, en su fuerza, en su capacidad para levantarse después de una caída. A la mañana siguiente, la pizzería se llenó de nuevo con el olor a recién horneado y el sonido de las voces. Sabrina iba delante con la confianza que solo dan la experiencia y el conocimiento de uno mismo. ¿Sabes qué?, le dijo Betty, observándola interactuar con el personal. Ahora eres diferente. ¿Diferente? Sí, más fuerte, más sabia, como si por fin hubiera encontrado mi verdadero yo. Sabrina sonrió. Quizá Betty tenía razón. Quizá a veces tienes que atravesar la oscuridad para encontrar tu luz. Perderlo todo para encontrar algo más importante. Sobrevivir a una traición para descubrir la fuerza. Ya no era una víctima de las circunstancias. Era una mujer que tomó su vida en sus manos y convirtió la derrota en victoria. Y esto no era más que el principio de un nuevo capítulo de su historia. Marie apareció en la puerta. ¿Lista? Los periodistas están esperando. Sabrina asintió. Sí, estaba preparada. Lista para contar su historia, lista para inspirar a otros, lista para seguir adelante. Porque a veces el final es solo el principio de algo nuevo y mejor. Salió de la pizzería bajo el brillante sol otoñal, sintiendo cómo el viento jugueteaba con su pelo. Tenía muchos planes por delante, mucho trabajo, muchas nuevas cimas que conquistar. Pero ahora sabía que nada es imposible para una mujer que cree en sí misma. Y en algún lugar de su taller, Thomas la estaba viendo marchar, dándose cuenta de que había perdido algo más que a su mujer. Había perdido la oportunidad de formar parte de esta asombrosa transformación. Pero esa era otra historia que ya no le preocupaba.